En lo más profundo de un antiguo pueblo donde las calles empedradas se desvanecen en la oscuridad, se encuentra una leyenda aterradora conocida como La Llorona, la maldición ancestral. Esta historia cuenta el terrorífico destino de aquellos que se atreven a desafiar el poder de La Llorona, un espíritu vengativo cuyo llanto eterno y maldición ancestral acechan a los valientes que se aventuran en su camino. La leyenda cuenta que hace siglos una mujer vivía en el pueblo. Era conocida por su belleza y encanto, pero su corazón estaba lleno de odio y rencor. En un acto de desesperación, envenenó a sus propios hijos como sacrificio para obtener poder y riquezas. Sin embargo, su maldición ancestral no se hizo esperar. Desde aquel día, su alma condenada vagó por el pueblo, envuelta en un lamento eterno. La Llorona, como era conocida, se hizo presente en las noches más oscuras, cubriendo todo a su paso con su aura de miedo y desesperación. Su llanto desgarrador resonaba por las calles, llenando los corazones de aquellos que lo oían con un terror indescriptible. Un grupo de investigadores decidió adentrarse en el pueblo para descubrir la verdad detrás de la leyenda de La Llorona. Ignorando las advertencias de los lugareños, llegaron al pueblo en busca de respuestas, armados con cámaras y equipos de grabación. A medida que avanzaban, la atmósfera se volvía cada vez más densa y opresiva. En su búsqueda, los investigadores encontraron un antiguo diario que detallaba los horrores que habían ocurrido en el pueblo. El diario revelaba que la maldición de La Llorona se había extendido a lo largo de generaciones, afectando a todos aquellos que habían participado en actos de traición y crueldad. La Llorona se había convertido en la personificación de la venganza y la justicia divina. A medida que exploraban el pueblo abandonado, el llanto de La Llorona se intensificaba. Puertas se cerraban violentamente a su paso, y sombras oscuras se movían en las esquinas de sus ojos. Los investigadores comenzaron a sentir el peso de la maldición ancestral, su cordura se desvanecía lentamente mientras eran atormentados por pesadillas y visiones macabras. Uno a uno, los investigadores cayeron bajo la influencia de La Llorona. Algunos fueron arrastrados hacia las profundidades de los ríos, mientras que otros eran perseguidos por figuras espectrales que se materializaban en cada esquina. La Llorona se alimentaba de su miedo y desesperación, disfrutando de su sufrimiento y condenándolos a un destino peor que la muerte. En medio del caos y la desesperación, uno de los investigadores descubrió un antiguo amuleto que se decía tenía el poder de romper la maldición. Con el amuleto en mano, enfrentaron a La Llorona en una batalla desesperada por sus vidas. La lucha fue feroz, con La Llorona lanzando maldiciones y hechizos mientras los investigadores resistían con todas sus fuerzas. Finalmente, lograron colocar el amuleto en su lugar adecuado y pronunciar las palabras de liberación. Un destello de luz brillante envolvió a La Llorona, su llanto eterno silenciado para siempre. La maldición ancestral se rompió, liberando al pueblo de su influencia maligna. Sin embargo, la historia de La Llorona y su maldición ancestral perduraría en la memoria del pueblo, recordando a todos que los actos de crueldad y traición pueden tener consecuencias terribles. La Llorona se convertiría en una advertencia sobre los peligros de desafiar a lo sobrenatural y la importancia de enfrentar nuestros propios demonios internos. Y así, La Llorona, la maldición ancestral, se convirtió en una leyenda de terror que se repetiría de generación en generación.